Bien, lo que hemos hecho hasta ahora, o lo que he explicado del proyecto, ha sido solo esta parte. Y aquí voy a aprovechar para ejecutarlo, para hacer como una guía de qué es lo que se ha logrado y qué es lo que hace falta. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar este programa. Entonces lo primero que hace es que se ejecuta y se muestra este texto. Esto corresponde a esta parte, que es cuando yo le digo al usuario que digite un texto, lo que sea que quiera digitar, y le digo que puede utilizar, que números reales, que la suma, la resta, bueno, los operadores en general. Tal vez sería bueno agregar que puede usar puntos o comas para los decimales, o simplemente eso se ignora. Supongamos que el usuario digitó todo eso que yo acabo de colocar con sus tabulaciones, con espacios por todo lado, con comas, con puntos, con este, dos signos de resta, ya sean uno a la par del otro, con un espacio en el centro, da igual. Yo hago esto y todavía estoy en esta parte, de hecho, todavía falta bastante. En el momento en que le doy enter, el proceso prácticamente terminó. Pero entonces es importante poder distinguir que lo que ocurre aquí en leer operación es desde que se le muestra el texto al usuario, se captura esto en un string y de aquí a aquí, en este pedacito, ocurre todo lo que vimos del formateo del string, el tema de identificar si hay operadores, si hay números, quitar, reemplazar, hacer todos los reemplazos, detectar los números, construir el arreglo. Y entonces cuando tiene listo el arreglo, ya cuando tiene listo el arreglo, imprime este texto, el igual, tal como les mencioné, y muestra el cálculo que va a hacer, pero ya bien formateado. Hasta aquí, hasta esta parte, todo esto que está aquí marcado, es lo que dice aquí. Y después empieza a hacer cálculos de operación a partir de un arreglo que ya sé que me funciona para hacer el cálculo. Entonces, después lo que va a hacer, como ustedes pueden visualizarlo acá, es un paso e imprimir nuevamente todo el vector. Entonces, por eso yo tengo un método que se encarga de imprimir el vector, porque lo uso aquí para imprimir esto, y luego lo voy a usar para imprimir acá, y para imprimir acá, y para imprimir acá. En el mismo método simplemente lo reutilizo. Eso es como la recomendación. Pero entonces sí, a partir de aquí ya es lo que hace calcular operación. Y bueno, este texto es esto que está acá. Debo aclarar que queda una inconsistencia. Esto realmente nunca lo programé, así que es este texto que está aquí sobre. Realmente aquí lo que estoy haciendo es escribo un 1. Si escribo un 1, pues desea hacer algo, y si no, digita cualquier cosa. Ya sea la S, minúscula, mayúscula, lo que sea, algo distinto a 1, se va a salir, va a continuar, perdón, haciendo el cálculo, y uno sí lo va a sacar del sistema. Notes entonces que, por ejemplo, de aquí a aquí la única diferencia es que se sumó esto. Y de aquí a aquí la única diferencia, bueno, y conste que se sumó porque aquí hay paréntesis, entonces va a priorizar sobre eso. Y aquí, bueno, bueno, y también puso el todo en un solo paréntesis. Aquí lo que hizo, perdón, de aquí a aquí lo que hizo fue una elevación, bueno, una potencia. Y bueno, de acá a acá, pues simplemente hace la multiplicación y ya quita los paréntesis y muestra el resultado. Bien, esta hoja me permitirá explicar el primer paso para poder desarrollar un cálculo o empezar a resolver este cálculo que tenemos que hacer. Lo primero que vamos a hacer es identificar los paréntesis. Lo primero que hay que hacer siempre en una operación matemática es pues, buscar cuáles paréntesis son los más anidados y elegir cuál paréntesis yo quiero calcular primero. Realmente uno tiene dos opciones, el más anidado es este y uno lo podría ejecutar de primero. O bien, como este y este están al mismo nivel, yo podría ejecutar este
y después preocuparme por esta otra parte. En efecto, yo desarrollé un método que lo que hace es lo que va a hacer es buscar cuál es el paréntesis que yo o el inicio de paréntesis que yo voy a procesar. Para ello es muy sencillo, otra vez utilizo un for que va a recorrer todo el vector, que es el arreglo que tenemos, ya totalmente formateado, porque ya quedamos de que este es el arreglo listo para poderlo trabajar. Y bueno, mi for va a ser desde la posición 0 y hasta la 14. Y que va a buscar una constante que yo declaré por ahí con cualquier nombre, y que esa constante, bueno, probablemente se llama paréntesis, no sé, de apertura sí, digamos paréntesis de apertura. Y pues lo que voy a hacer es buscarlo. Entonces llego a la posición 0 y encuentro que hay un paréntesis. Entonces inmediatamente en la posición inicial lo que voy a hacer es que voy a grabar el 0. Este es una variable de tipo byte, por ejemplo, que me he creado para almacenar la posición inicial, que es el resultado de este método. Esto me va a retornar al final de cuentas lo que sea que yo tenga acá. Después de esto ya tengo una primera posición de un candidato, y lo que hago es que aumento índice en 1 y verifico si este carácter no es constante. Aquí estoy haciendo cada vez que avanzo en el índice voy a estar verificando lo que hay en el arreglo contra lo que estoy buscando. Y bueno, como 5 no es igual a eso, pues simplemente no hago nada y aumento mi índice. El carácter en la posición 2 de mi arreglo es igual al paréntesis, ¿no? Entonces aumento. El carácter en la posición 3 del arreglo es igual a lo que ando buscando. Sí, entonces simplemente tomo el 3 y lo escribo acá. Vean que aquí ya tengo incluso más anidados, pero yo continúo. Aumento el índice y trato de verificarlo con este. 2 no es igual que eso. Aumento el índice, más no es igual que el signo que busco. Aumento el índice, 6 no es igual que el signo que busco. Aumento a 7, 7 no es igual que lo que busco. Aumento a 8, 8 no es igual al signo que ando buscando, la constante que busco. Aumento a 9, tampoco es igual. Aumento a 10 y resulta que aquí sí. Y entonces grabo el 10 acá. Y sigo preguntando. Aumento a 11, no hay. Aumento a 12, pues no es lo mismo. A 13 tampoco es lo mismo. Y a 14 y no es lo mismo. Y como ya terminó, lo que me quedó es un 10. Y yo voy a retornar que voy a trabajar con este paréntesis de apertura, y por ende voy a trabajar con esta pieza. En la forma en que yo he decidido trabajar, siempre voy a buscar por el algoritmo, voy a buscar el paréntesis más anidado, pero más de la derecha. Por eso es que no trabaja este. De primero, él va a resolver esto y después va a resolver este. Luego vemos cómo. Pero bueno, encuentra esto y me retorna que hay un paréntesis con el que voy a trabajar en la posición inicial, bueno, en la posición 10 del arreglo. Así que, si ya tengo el de apertura, pues necesito el de cierre. Entonces, pues, voy a ejecutar un algoritmo muy parecido, en el que lo que voy a hacer es recorrer el for en búsqueda de esto. Pero mi pregunta es, ¿lo voy a recorrer desde la posición 0? No. Me he hecho entonces un método que me pasa la posición a partir de la cual tengo que buscar. Porque esto es importante, porque si no yo empiezo a buscar desde acá y voy a decir, sí, el de cierre está aquí en la posición 7, y eso es falso, porque no puede estar el de cierre en la posición 7 si mi apertura está en la posición 10. Entonces me interesa el de la posición más cercana o directo, el paréntesis de cierre más cercano al paréntesis de apertura. Entonces, pues claro, voy a empezar a partir del 10. Incluso podría empezar a partir del 10 más 1, porque evidentemente en la posición que yo le estoy pasando por parámetro, que la obtuve gracias al otro método, pues simplemente ahí no va a estar. Entonces yo podría empezar mi índice en la posición inicial más 1. Eso quiere decir que lo primero que voy a hacer es que índice va a iniciar en 11. En este caso en particular, y voy a preguntar, 1 es igual
¿A la constante que busco? No. Entonces aumenta. 2 más es igual a la constante que busco, no, entonces aumenta. 0.5 es igual a la constante que busco, que esta es otra constante cuyo nombre pudo haber sido paréntesis de cierre, una cosa así. Y no. Y bueno, al final en la posición, en el índice 14, me dice, este es de cierre, mira, si son exactamente el mismo y por ende grabo en posición final 14. Entonces, ya tengo identificado que la operación que voy a desarrollar está entre estos dos paréntesis. Y este método, el de la posición final, lo que me va a retornar es el 14. Entonces, por ejemplo, el método que llama tanto al de apertura como al de cierre, al final va a tener tanto el 10 como el 14. El 10 gracias al método de apertura y el 14 gracias al método de cierre, de búsqueda de paréntesis de cierre. El siguiente paso se puede representar con esta otra hoja. Ahora, y este es otro método que yo desarrollé. Tengo un método simplemente para entonces obtener la posición de la apertura de paréntesis, el de cierre de paréntesis que voy a trabajar, y luego viene uno que, ¿qué es lo que hace? Bueno, es identificar cuál es el operador que tiene prioridad, porque recordemos que en la matemática también hay operadores que tienen mayor prioridad que otros. Aquí pues será muy fácil porque solo hay uno, pero podría complicarse más el asunto. Entonces, ¿cómo identifico eso? Bueno, este método, no sé, digamos, puedes inventarle cualquier nombre, pero digamos que operador primordial le puse. Realmente no me acuerdo el nombre que le puse en el código, no me he fijado, pero sí que observé que tiene dos parámetros de tipo bytes, que lo que me dan es la posición inicial y la posición final de donde está contenido ese cálculo que yo voy a hacer. Aquí puede haber 1 más no sé qué, por tanto dividido entre no sé qué más no sé qué. Pero sí tengo certeza de que no hay más paréntesis anidados, porque agarré el más chiquito, el más pequeño. Entonces, como no hay paréntesis anidados, tengo absoluta certeza de que hay o números o operadores. Y también tengo certeza de que todo operador va a estar rodeado necesariamente a su izquierda y a su derecha de números, porque sí, así funcionan los operadores. Y, ojo, porque no hay paréntesis anidados, este es el más chiquito, o el más anidado, digamos. Entonces, pues muy sencillo. Voy a empezar a comparar, voy a hacer un ciclo con un for también, desde la posición inicial más 1, porque no tiene sentido revisar esta de paréntesis. Entonces, desde la posición inicial más 1 y hasta la posición final menos 1, para revisar única y exclusivamente estos, en este caso estos tres. Repito, estos dos valores fueron obtenidos con los métodos anteriores y me sirvieron de parámetros acá. Y lo que voy a hacer es empezar, entonces voy a decir que la posición del operador será, bueno, de hecho aquí lo que pongo es que mi índice estará en la posición 11 y valido. Puedo empezar a validar este contra todos estos para ver si se parece a alguno y decir que ese es un operador. Sin embargo, no tiene sentido. Tal vez lo más fácil simplemente es decir que es o verificar si es un número haciendo una conversión, y si la conversión falla, entonces ya sé que este no es un número. Si yo puedo hacer la conversión de este string a un double, necesariamente es que logré, bueno, que lo que tengo acá es un número real. Si esa conversión no falla, entonces pues simplemente si tengo un real y aumento mi índice en 1. Y luego, esta es una estrategia, una de las dos estrategias que voy a explicar. Y luego aumento, y si intento hacer esta conversión de un más a un real, y si esto falla, por cuanto falló, sé que lo que tengo aquí no es un número, entonces es un operador. Y entonces ahora sí puedo empezar a gastar mi tiempo para comparar este contra este. Y entonces aquí me armo otro for en el que yo voy a empezar a recorrer
un vector en el que yo tengo todo, o un arreglo en el que yo tengo todos los operadores y los tengo tras de eso en orden de prioridad en sus respectivos índices, índice de operador. Y entonces yo sabré, por ejemplo, este estará en la posición 0 y comparo si este carácter, el contenido de esta posición en este arreglo, en la posición 12, es igual al contenido de este otro arreglo en la posición 0. Si son iguales, tengo certeza de que tengo el operador de mayor prioridad. Y si no, pues ahí va bajando. Si este no es, entonces después lo comparo contra el 1. Si este tampoco es, lo comparo contra el 2. Si este no es, pues lo comparo contra el 3. Y después contra el 4. En el momento en que yo encuentro un operador que sí calza, asigno este valor aquí. Y es una forma de decir que la prioridad de este operador es 4. ¿Por qué? Porque esta es 0, esta es 1, esta es 2, esta es 3, esta es 4. Entonces todo bien. Aquí tengo este operador y aumento este a 13. Si puedo hacer la conversión a un real, no necesito empezar a realizar esto. La segunda estrategia simplemente, repito, creo que ya lo había mencionado realmente, es simplemente empezar a comparar lo que sea que esté aquí contra esto. Y solo si encuentro algún índice, pues lo coloco acá. Pues claro, digamos, si yo tengo 0.5, lo comparo contra este, no son iguales. Luego contra este no son iguales, 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 y pues no alteré eso, porque de hecho no es un operador. Lo que pasa es que podría ser innecesario hacer todo este recorrido cuando es un número, si puede bastar con simplemente intentar hacer la conversión del string al real, y si no falla sé que es un número, entonces ¿para qué lo voy a comparar con esto? Y solo cuando encuentro algo que sí falla, por cuanto no es un número, entonces ya sé que necesariamente es un operador, y entonces ahí sí me pongo a hacer todo este recorrido para poder determinar un valor como este y colocarlo acá. Bueno, un elemento importante. Aquí yo me equivoqué, realmente yo no estoy pasando el valor de este índice acá. Sí que tengo que tener una variable, la voy a poner aquí, posición, la llamo posición, y aquí es donde yo grabaría la posición realmente. En este 4 lo grabaría acá. Este otro yo lo prefiero reservar como aquella variable que me va a retornar este método. ¿Y qué es lo que me va a retornar esta? Bueno, el haber identificado la posición, que en la posición 12 está justamente el operador que yo voy a trabajar. Esto ahorita no tiene mucho sentido, o no lo pueden ver a priori hasta que no encuentren varios operadores dentro de un mismo paréntesis, porque esto nos ayuda a identificar cuál es el de la posición más importante. Entonces, yo puedo empezar con mi operador aquí, con el operador aquí en -1, y en el momento en que yo encontré que estaba en la posición 12 y encontré que este más está aquí en esta posición, que es la 4, 0, 1, 2, 3, 4, entonces sí, y ojo aquí como trabajaría esto, si el valor que yo tengo aquí es más alto, o más bien es más bajo que el que yo tengo acá, en este caso podríamos ponerle aquí un 6 más bien, si este es más bajo que el que ya tengo acá, entonces tienen mayor prioridad. Obviamente 0 tiene más prioridad que el 5 o que el 4, pero bueno, yo empiezo, antes de empezar a hacer mis búsquedas, le pongo un número bien alto que no esté dentro de este rango, y simplemente cuando valido si la posición que he hallado es más baja que la que ya tenía, y le caigo con eso. Y entonces simplemente grabo este valor acá e inmediatamente grabo la posición acá. Entonces, en la posición 12 de este arreglo tengo un operador de prioridad 4. ¿Qué es lo que retorna este método? Retorna solo esta posición, la 12.
El siguiente paso es simplemente de identificar que, dado que ya tengo un operador, definitivamente a la derecha tengo un número y a la izquierda tengo un número. Entonces, si en mi posición 12 de esto tengo un operador, en mi posición 12 más 1 tengo uno de los números que voy a utilizar en este operador, y en mi posición 12 menos 1 tengo el otro número. De hecho, primero tengo a la posición 12 menos 1, que es lo que me retornó este método menos 1, o esta posición operador menos 1, y posición operador más 1. Y bien, entonces gracias al operador posición, yo tengo identificada la posición del operador con el que voy a trabajar. Esta posición me va a permitir extraer este valor y meterlo en una variable de tipo string o de tipo char, que lo que va a contener es el operador que yo voy a trabajar. Pero a la vez, posición operador menos 1 me va a dar el primer número con el que yo voy a trabajar, y este número que aquí está en string lo voy a convertir aquí ya en un número, porque ya puedo empezar o necesito empezar a darle forma a esto para poder hacer un cálculo. Y bueno, en la posición operador más 1 sé que tengo el otro número, entonces lo voy a convertir también a un número, 0.5. Pero tanto este como este serán de tipo double, y aquí habrá un char que me dice voy a sumar estos dos double. Y bueno, ahora ¿cómo voy a hacer la suma? O la operación que sea, muy sencillo. Creo que incluso hasta hemos trabajado esto en clases. Básicamente es usar un switch en el que si con diferentes casos, cada uno de estos será un caso. Si el operador es este, pues realizo una potencia entre estos dos números. Si el operador es este, hago pues la multiplicación entre estos dos números. Y bueno, así cada uno de estos casos, si es división, si es mod, si es suma, si es resta. En este caso voy a identificar, voy a ver que en mi caso yo voy a validar en el switch el operador, y como el operador es este, voy a ejecutar el caso para esto, que va a ser hacer primer número más segundo número, y eso me va a retornar un resultado. Y lo importante es que voy a hacer con ese resultado. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, hacer un reajuste de arreglo. Sabemos que esto ya lo habría obtenido. Supongamos que el resultado es lo que tengo acá en este momento, y es 1.5. Y muy bien, lo que voy a hacer es otro arreglo con tres posiciones menos, dos posiciones menos, porque acabo de gastar dos posiciones y las he convertido en un número. He gastado tres posiciones, perdón, y las he convertido en un número. Por ende, hay dos espacios que me van a sobrar. En este momento, que voy a hacer es construir un arreglo temporal, que va a ser de tamaño de arreglo, pero con dos campos menos, porque básicamente toda operación lo que me va a dar es la pérdida de dos campos. Y entonces, ¿qué voy a empezar a hacer? Este debería ser, repito, otro método. Ya obtuve un resultado, voy a hacer otro método, y lo que voy a hacer es construir mi arreglo temporal, y mediante un índice voy a ir recorriendo esto, posición 0, luego la posición 1, luego la posición 2, pero para cada posición lo que voy a hacer simplemente es pasar este valor al de abajo. Creo que eso ya lo hemos visto varias veces, no voy a hablar demasiado. Siempre es el valor de este vector en la posición 0, lo voy a asignar en la misma posición 0 de este otro nuevo vector. Y eso es lo que voy haciendo. Después aumento esto en un for y hago lo mismo. Después aumento esto en un for y hago lo mismo. Y entonces, al final de cuentas, como para ir avanzando, yo voy a llegar hasta aquí. Avanzando poco a poco hasta llegar a la posición 9. Cuando yo llego a la posición 10,
en este momento no sé, yo sé que hice un cálculo, pero no sé si había más operaciones aquí. Puede ser que sí, puede ser que no, dentro de este paréntesis. Por tanto, lo que voy a hacer es que voy a aumentar a la posición 10 y igual voy a pasar esto para acá. Y luego, voy a llegar a la posición 11. ¿Cómo hago yo aquí para detenerme y no copiar este? Bueno, una opción sencilla es, teniendo esto en mano, que este fue el operador que yo trabajé, sé que el anterior y el posterior fueron utilizados durante la operación. Entonces, conforme voy avanzando en el ciclo dentro de ese for, yo podría tener un if que me dice si el valor de la posición actual es igual al valor de la posición del operador que yo hice menos 1. Y si sí, quiere decir que ya llegué a la posición de un valor que fue usado en la operación. Entonces, el valor del resultado lo meto ahí. Sería 1.5 acá. Y en el momento en que hago eso, sé que puedo agarrar mi índice y aumentarlo en 2, para que ya no sea 11, para que no sea 12, para que no sea 3, para que sea 13 y más bien caiga en la posición 14. Entonces lo que hago es que índice y me salto estas dos posiciones para que aumente a 12. Aumento entonces mi índice en 2, más bien en 3 posiciones para que quede en 14. Y así no copien esto. Y pues este valor lo paso para acá. Y ya no hay más valores, y de hecho no hay más valores acá, y mi algoritmo termina. Y ya logré reducir este arreglo a eso. Hay que hacer una validación extra para determinar si la cantidad de valores en este paréntesis ya es de solo 1, porque si es solo 1 no tiene sentido tener esto así. Entonces este podría ser incluso un método aparte. Yo podría hacer esta asignación e inmediatamente, digamos que hice esta asignación, inmediatamente lo que hago es conservar la posición. Aquí tendría que haber guardado la posición en donde almacené el resultado, que en este caso es la posición 11. Cuando yo determiné que esto tenía que almacenarlo aquí, tengo que decir, digamos, posición de resultado, y habré grabado eso en una variable para que esté ahí. Entonces, si mi posición de resultado más 1, o si en la posición resultado, que es esta, más 1, hay un paréntesis de cierre, y en la posición resultado menos 1 hay un paréntesis de inicio, o sea, en otras palabras, estoy rodeado de dos paréntesis, pues ya esto no tiene sentido. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que hacer exactamente lo mismo. Voy a borrar esto. Tengo que volver a hacer lo mismo. Tengo que crearme. De hecho, aquí pude haber hecho esto. Supongamos que sí hice el arreglo temporal. Voy a ponerlo aquí abajo. Sí hice, perdón, la asignación de arreglo temporal para que este me quedara como este, y simplemente en otro método identifico que esto es así y simplemente pues reinicio el proceso. ¿Cuál proceso? Bueno, voy a poner esto acá. En estos momentos este sería arreglo gracias a esta asignación, y lo que hago es decir, bueno, me voy a crear un arreglo temporal que curiosamente también tiene que perder dos espacios. ¿Cuáles? El de este paréntesis y el de este paréntesis. Igual que en una operación que siempre pierde dos espacios porque obtiene solo un resultado, aquí también se da la misma situación. Pierde dos espacios y deja el resultado en uno. Entonces pues vuelvo a hacer lo mismo. Empiezo a recorrer este vector en su posición 0 con un for, y lo voy pasando para acá. Aquí pongo este, luego aumento este,
perdón, lo aumento en 1 el índice y pongo el 5 acá, luego aumento en 1 el índice y pongo el por acá, y así voy hasta llegar a este valor. Cuando llego a este valor, yo estaría en la posición 9. Y tengo que la posición donde estaba el resultado era el 11 gracias a esta variable que me he definido y que la pasé por parámetros a este otro método que estoy definiendo aquí abajo. O puede ser en el mismo método, ustedes lo valorarán. O pasé este valor para acá y simplemente llegué, aumenté a esta. Este no lo pasé porque verifiqué que estoy en la posición resultado menos 1 y entonces en vez de pasar este valor, pues paso el resultado de la posición 11 en la posición 10 y pongo aquí 1.5 y termina el proceso. Y volvemos a hacer lo mismo. Arreglo es igual a arreglo temporal. Y luego lo que hago es que imprimo con aquel método que hemos hablado de impresión, pues imprimo, que lo hemos usado ya antes, imprimo este arreglo. Bueno, entonces hemos llegado a este vector y el proceso inicia desde cero. Inicia desde que se tiene que buscar el paréntesis más anidado y hasta llegar a obtener otro vector más reducido. Así que todo el proceso que les he explicado pues se tiene que repetir. Paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, buscar cuál es el operador que hay que ejecutar de primero, hacer el ajuste del arreglo, ahora reducirlo y luego imprimirlo. Y otra vez paréntesis de apertura, paréntesis de cierre, operador primordial o el que hay que ejecutar de primero, ajustar arreglo, eso es reducir. Si queda un número entre dos paréntesis, igual es reducir, hay que quitar los paréntesis también e imprimir el arreglo. O sea, básicamente lo que hicimos hay que hacerlo. Esas son las etapas o los pasos que hay que ejecutar muchas veces para poder resolver o el cálculo en esta calculadora. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, voy a seguir explicando este ejemplo, tal vez explique algún otro, no sé, pero de pronto voy a seguir explicando este ejemplo, pero ya pues no con tanto detalle. Voy a hacerlo en esta pantalla y como en pasos más rápidos de lo que ya lo expliqué. Si necesitan aclarar algo, pues pueden retroceder al video y recordar cómo especifiqué que se hacía cada uno de los pasos. Ahora voy a ir más rápido porque si no el video se nos hace eterno. Bueno, aquí lo que tengo es pues el arreglo tal como nos quedó y navegando gracias a un for a través de la variable índice. Cada vez que yo en una posición encuentro un paréntesis de apertura, pues voy a decir que en la posición inicial donde encontré mi paréntesis de apertura es donde voy a empezar a hacer mi cálculo. Y recuerden que yo voy a ir aumentando este índice en 1 y ver si aquí hay un paréntesis de apertura, luego en 2 si hay un paréntesis de apertura, luego en 3 y aquí si hay un paréntesis de apertura, entonces pues mi posición inicial será acá, 3. Y luego la posición 4, la posición 5. Y bueno, así voy aumentando, que en el 5, que en el 6, que en el 7, en el 8. Y ven que ya no hay paréntesis de apertura. Y llego al 10, no hay paréntesis de apertura. Termina este proceso y al final determino que voy a empezar mi porción de cálculo a partir de la posición 3, que de hecho es el más anidado, como podemos verlo acá. Ok, entonces ahora lo que sigue es identificar el paréntesis de cierre. Entonces lo que voy a hacer es empezar a buscarlo. Este es pues, el paso número 2, ¿verdad?, del proceso. Voy a empezarlo a buscar a partir de esta posición, que es donde está el de apertura. Nótese que mientras yo buscaba el último paréntesis de apertura en la cadena, tanto así que encontré este y seguí buscando, y encontré este y seguí buscando y no encontré más, ahora en este proceso más bien yo voy a apenas detecte uno, termino el proceso y hago un break para no encontrar otro.
O sea, necesito terminar el for cuando encuentro ya uno, para asegurarme encontrar el que le corresponde, el que es el de cierre. Bien, entonces empiezo a buscar desde el 3 más 1 y en la posición 4 busco el paréntesis de cierre, en la posición 5, en la posición 6 y lo llevo a encontrar en la posición 7. Entonces apenas lo encuentro, sé que la posición final es 7 y ahí termino. Ahora sé que mi cálculo lo voy a hacer en este ámbito, en este rango de posiciones. ¿Y qué sigue? El siguiente paso es, bueno, ya establecido cuáles son las posiciones, voy a empezar a buscar desde la posición inicial más 1, o sea, aquí en el 2, en la posición 4, hasta la posición final menos 1, que es la posición 6. En este rango que está acá, voy a buscar la posición del operador que tengo que ejecutar, el que tiene mayor prioridad. Y recordemos que lo que hago es definir si esto es un operador, un dígito, si esto se puede pasar a real y no falla, entonces sé que es un número y entonces lo ignoro y paso al siguiente paso, al siguiente campo. Y si trato de agarrar este valor y pasarlo a un número real, va a fallar. Si falla, necesariamente es un operador. Y entonces empiezo a buscar entre todos los operadores para encontrar cuál es su prioridad. Recuérdese que yo determino la prioridad de este, que era 4, creo, sí, era 4, y determino que está en la posición 5, y la prioridad. Como no hay más operadores, pues realmente, bueno, voy a intentar acá ver si este es un número, si esto lo puedo pasar a real, entonces ya sé que no es un operador y no voy a hacer más búsquedas. Entonces realmente esto lo que me va a dar es la posición de número 5 en donde está un más. Entonces ya tengo mi posición inicial, la final y el operador. Y bueno, ahora me baso en la posición del operador para determinar que tengo un número a la izquierda, que es mi primer número, y este lo convierto, lo paso a un número. Voy a agregar aquí la variable. Voy a ponerla acá. Voy a poner número 1, operador, como lo tenía antes, y número 2. Y aquí el resultado. Entonces, pues basado en la posición de este operador, la posición de ese operador menos 1 me va a dar el número 1 y lo voy a convertir ahora de string a número. El operador lo escribo acá, tal cual es, en una variable de tipo carácter, y voy a pasar el número que está en la posición en donde está el operador, la posición más 1, o sea la posición 6, voy a pasarlo de este string a un número acá, y entonces ya con esto voy a ejecutar aquel switch para determinar que lo que tengo que hacer es una suma, y voy a sumar estos dos números y el resultado lo voy a poner acá. Ya con esto lo único que me resta es, bueno, cada vez que hago una operación sé que tengo que reducir en 2 mi arreglo. Entonces construyo mi arreglo temporal de la cantidad de posiciones de arreglo menos 2. Entonces sería como tomar esto así y empiezo a pasar valor por valor gracias a un índice igual como un for. Y llego a la posición 1 y lo paso para acá, llego a la posición 2, la 0 primero, y luego la 1, luego la 2, y cuando encuentro que he llegado a una posición que es anterior a la posición donde yo tenía donde yo tengo mi operador, entonces yo sé que esto ya es parte de lo que tengo que sustituir por un valor. Entonces, como ya estoy en la posición anterior, ya cuando llego aquí, sería la posición 4, y como mi operador está en la posición 5, 5 menos 1 es 4 de la posición anterior, entonces ya sé que en esta posición tengo que pasar este resultado para acá. Lo pongo ahí.
Bueno, noto que por error me salté el paréntesis tenía que estar acá. Ah, ahí está, ajá, correcto. Y bueno, ahora sí, llego a la posición 4, que es 5 menos 1, y aquí tengo que escribir mi resultado, el resultado obtenido. Eh, de una vez ya sé que tengo que saltar hasta 3 posiciones y paso para acá el paréntesis, luego el otro paréntesis, luego este otro signo y luego 1.5. Y ya logré reducirlo. Ahora volvemos al tema de estos paréntesis. Lo que hago es que arreglo será igual, voy a ponerlo aquí, arreglo será igual al arreglo temporal. Quiere decir que esto que está aquí desaparece y ahora es de este tamaño. Hago una comprobación de si en la posición en donde yo dejé mi operador menos 1, que sería este 8, en la posición en donde estaba mi operador menos 1, o sea, donde puse el resultado, si donde está este resultado más una posición hay un paréntesis y donde está este resultado menos una posición hay un paréntesis, y si esto es así, esto ya es un absurdo y necesito otra vez reducir este vector en 2 campos más. Entonces, pues sería construir mi nuevo vector de 2 posiciones menos. Bueno, esto realmente lo haría antes. Y aquí otra vez tendría arreglo. ¿verdad? Arreglo temporal, perdón. Claro, porque entonces yo lo que hago es que este lo dejo dentro de arreglo, para que quede así. Y vuelvo a construir un arreglo temporal. Mi arreglo temporal será igual a las posiciones que ahora tiene arreglo, que son estas, menos 2. ¿Por qué menos 2? Bueno, porque hay que quitar este y este. Entonces pues empiezo a recorrer este arreglo y empiezo a pasar los valores para abajo. Según su posición. Bueno, cuando yo llego a la posición en la que está el resultado, sé que la posición del bueno, la anterior, la inmediata anterior, la posición del resultado, que en este caso es 4 menos 1, yo ya sé que tengo que agarrar este valor y pasarlo a esa posición. Así me salto el paréntesis. Y después tengo que contar 1, 2, 3 posiciones y esa la empiezo a pasar para acá. Siempre son 3 posiciones. Y pongo 1.5 acá. Y entonces vuelvo a hacer esta dinámica de pasar arreglo temporal a arreglo y vuelve todo el proceso a ejecutarse. Por tanto, esto que está aquí se estaría borrando. Nótese que ya esto no existe. Estos valores serían los que están dentro de arreglo en este momento, que es lo que tiene arreglo en este momento, y el proceso inicia desde cero. Entonces volvemos acá y otra vez hay que buscar la posición inicial de la apertura de paréntesis. La va a encontrar en la posición 0, va a seguir buscando, no la va a encontrar, no va a encontrar ninguna otra, por lo tanto voy a empezar con esta parte. También va a buscar, después va a buscar desde esta posición más 1 el paréntesis de cierre, el primero que aparece, está en la posición 4. Y ya sabe que tiene que trabajar en este espacio. Entonces busca la prioridad del operador
Entonces identifica ahora el operador, verificando si este es un número, y si este no es un número, entonces determinas el operador. Bueno, y ok, es un operador y va a identificar qué nivel de operador es. Igual como aquí hemos tenido siempre solo entre paréntesis un operador, no hemos visto la necesidad de estar identificando cuál es la prioridad del operador. Pero bien, él viene para acá, define que en la posición 2 está el operador que se va a ejecutar, que tendrá un nivel de operación X de importancia. Y luego, como solo hay uno, pues no me interesa mucho el tema. Y pues bueno, ya sabemos que a partir del operador en esa posición a la izquierda vamos a tener un número que es un string y lo pasamos a un tipo double. En la posición del operador vamos a extraer el operador, que vean que ya pasamos a una multiplicación, no es una suma. Y en la posición del operador más 1, o sea 2 más 1 es 3, agarramos el valor de acá y lo pasamos a la variable double número 2. Y entonces se vuelve a ejecutar el switch para valorar qué es lo que tiene operador, y si es este carácter, si se viene al camino o al caso de este carácter, y pues ejecuta la operación entre este y este de multiplicación, este multiplicado por este, y va a obtener aquí el resultado y lo mete pues en una variable en donde obtiene su resultado. Y entonces volvemos al proceso del ajuste del tamaño del arreglo, que sabemos que es lo que sea que ya tiene, su punto len, menos dos posiciones, que serán las que habrá que eliminar. Y empezamos a pasar los valores para abajo. Lo primero que pasamos es el de la posición 0. Y cuando tratamos de pasar el siguiente, el de la posición 1, nos damos cuenta que estamos en la posición del operador menos 1. Y si estamos en la posición del operador menos 1, ya sabemos que el resultado tiene que ir aquí. Entonces aquí ponemos 40. Y de una vez saltamos 1, 2, 3. Y entonces en esta otra posición, en la siguiente aquí, escribimos el paréntesis. Después ponemos el signo de potencia y finalmente ponemos el 1.5, que es pues lo que nos queda ahí pendiente. Bien, luego, esto no me funciona, ¿ya? Luego volvemos al problema este. Entonces, el arreglo temporal lo pasamos a arreglo para que esto ya desaparezca y solo existe esto. Y creamos un arreglo temporal nuevo. Esto ahora estaría aquí dentro de arreglo, no dentro de arreglo, bueno, estaría en arreglo temporal, pero lo borramos y creamos un nuevo arreglo de el tamaño de arreglo temporal, esto que acabamos de pasar acá, menos dos posiciones. Y esto con la idea de borrar estos paréntesis. Esto lo hacemos solo si detectamos que en la posición en la que pusimos el resultado hay un paréntesis a su derecha y un paréntesis a su izquierda. O sea, la posición más 1 y la posición menos 1. Si está rodeado por paréntesis, entonces hacemos esto, si no, no. Porque hay algunos cálculos en los que esto no va a ocurrir. Entonces, lo que hacemos es que venimos a esta posición y inmediatamente nos damos cuenta que estamos una posición anterior de donde habíamos puesto el resultado. Y por ende, de una vez entonces ponemos 40 acá. Y contamos 3. 1, 2, 3. Y colocamos aquí el signo de la potencia y luego ponemos el 1.5. Y ya tenemos esta operación. Ok, aquí hay un tema importante. Como mi proceso siempre inicia buscando el paréntesis de apertura y luego el paréntesis de cierre para que este proceso funcione,
si yo no hago esto, si yo dejo esto así, tengo que tener los if necesarios, las condiciones necesarias para saber que si tengo tres campos y no tengo paréntesis, entonces tengo que empezar o sea, puedo pasar directo a hacer la operación. El del centro va a tener el operador y hago la operación. Ahora, para mí eso es meter más código. Yo lo que hice fue detectar, pues, no sé, a mí me quedó mejor, o me sentí más cómodo, simplemente determinar que cuando yo ya tengo tres valores acá, en definitiva me va a hacer falta agregarle los paréntesis. Entonces yo lo que hice cuando encontraba esto es que metía esto dentro de arreglo y volvía a crear un arreglo temporal, pero con dos campos más. Entonces al inicio empezaba colocando un paréntesis de apertura y luego colocaba los valores que ya tenía mi arreglo acá. El 1.5 y le colocaba al final un paréntesis de cierre. Entonces podía ejecutar exactamente este mismo proceso. Ahora repito, eso no es necesario. Ustedes pueden buscar condiciones que les permitan darse cuenta que si ya son tres valores, entonces simplemente que haga la operación. De pronto ya están mejor. Pero bueno, en mi algoritmo yo lo hice así. Y entonces reinicia el proceso. Este que está acá, yo lo vuelvo a pasar a arreglo, del temporal al arreglo, y este que está aquí sustituye a este, que son en total, bueno, de hecho pierde solamente dos, en esta ocasión solo pierde dos campos. Y ya me queda listo para la última operación, que es muy parecida a esta. Ven que es exactamente eso, casi exactamente eso. Igual empiezo a buscar el índice, el paréntesis de apertura, lo encuentro en la posición 0. Busco el paréntesis de cierre, lo encuentro en la posición 4. El índice del operador, de hecho está en la posición 2. Vean que estoy haciendo exactamente lo mismo. Y empiezo a decir, bueno, a partir del operador en la posición 2 menos 1 hay un valor y este lo voy a pasar de string al número o al entero, perdón, al real en la variable número 1. El operador lo paso para acá en la variable de operador, que sería de tipo char para poderlo utilizar en el switch. Y este pues lo paso para acá como número 2, que es la posición de donde está mi operador más 1. Y bueno, pues puedo hacer el resultado. Ok, entonces vamos a poner aquí el resultado, que es este que está acá. Voy a agrandarlo para poderlo ver. Ahí están todos los valores. Y ok, una vez hecho esto, ya podemos crear literalmente el proceso de nuevo. Simplemente es esta cantidad menos dos campos, porque se sabe que se perdieron dos campos. Estaría pasando el paréntesis muy bien. Y después cuando trato de pasar me doy cuenta que estoy a la par del operador menos 1. Entonces ya este resultado lo tengo que pasar para acá. Voy a agrandar esto también, lo paso para acá y ahora cuento 3 y paso este paréntesis para acá. Voy a ponerle el mismo formato a esto para que sea uniforme. Y ya tengo otra vez esta estructura. Esta estructura la paso a arreglo y en arreglo temporal me vuelvo a crear un arreglo pero con dos menos. Claro, voy a tener el resultado al fin. Y entonces, bueno, me creo mi nuevo arreglo de solo un campo. Y lo que hago es que, bueno, y hago esto porque detecté también que tengo una posición rodeada por paréntesis. Entonces hago esta parte de acá. Y lo que hago es que
me doy cuenta que estoy en el paréntesis y que lo que sí, o sea, que estoy en el valor anterior de la posición o en la posición anterior de donde puse el resultado, y entonces ya sé que este me lo tengo que saltar, entonces este pasa para acá y ya logré llegar a un resultado. Aquí vengo, paso el arreglo temporal a arreglo y en este momento ya terminó el proceso. Ya aquí puedo imprimir esto y ya obtuve un resultado. Así que bueno, de hecho si lo ejecutamos en el algoritmo que yo hice, hace justamente ese proceso, empezando por acá, resolviendo esto primero, después se preocupa de esto que está aquí adentro, después se preocupa del todo, bueno, de este otro paréntesis, y después ya se preocupa de este cálculo para dar un resultado acá. Ese es el proceso básicamente que se tiene que hacer. Tal vez lo único que no ha quedado claro es cómo es ese procedimiento en el que se determina el, a ver, el operador de mayor prioridad. Voy a hacer un ejemplo para eso. Ok, aquí tengo el ejemplo ya listo. Aquí tengo una multiplicación y una resta. Entonces, voy a hacerlo con esto dispuesto de esta forma y luego con estos al revés. Supongamos que yo estoy en la parte del algoritmo en la que ya tengo identificado que voy a trabajar con este paréntesis y este de apertura y este de cierre. Entonces a mí voy a ejecutar este método que tiene como parámetro la posición de inicio y la posición de cierre. Entonces yo sé que voy a trabajar con esto. Entonces recordemos que para identificar operadores, todo este tema, la posición del operador, yo empiezo desde esta posición más 1, empiezo acá, y hasta esta posición menos 1. En otras palabras, voy a validar esto. ¿Ok? Voy a validar esto que está aquí abajo. Bueno, de hecho, esto debería verse como acá, tomando en cuenta los paréntesis, como para tener claro eso. Y aquí más bien es donde realmente está la operación que yo voy a ejecutar. Y bueno, esto es lo que voy a validar. Entonces yo empiezo aquí. Y lo primero que hago es descartar si esto es un número. ¿Cómo? Bueno, recordemos, lo pasamos a un real, de string a real. Y si esto se logra, si no hubo un error, entonces tengo certeza de que no es un operador. Así que voy a la siguiente posición. Y lo trato de pasar a un real, pero si falla, ya sé que es un operador. Entonces vengo acá y empiezo a comparar este valor en esta posición, o sea, el carácter en la posición 5 del arreglo, contra la posición 1 o la posición 0, perdón, en este otro arreglo. Si este carácter se parece a este, voy a poner la posición esta acá, pero resulta que no. Entonces se compara este contra esta nueva posición, la posición 1, y resulta que el carácter sí calza. Entonces de una vez se graba posición 1 acá. El proceso continúa realmente, bueno, inmediatamente se pone aquí el operador, que está en la posición 5, el operador, eso en el arreglo de donde está la operación. Entonces ya tengo estos dos valores. Tengo una operación de importancia 1 en la posición 5 en este arreglo y sigue el trayecto. Veo si este lo puedo pasar a un real, lo puedo pasar a un real y entonces no lo puedo validar. Luego detecto que en la siguiente posición no lo pude pasar a un real y por tanto es un operador, o sea hay otro competidor de este, y empieza el proceso. En la posición 0 no está al menos, entonces voy a la siguiente. En la posición 1 no está al menos, en la posición 2 no está al menos, en la posición 3 no está al menos, en la posición 4 no está al menos, y en la posición 5 sí está al menos. Pero 5 es mayor que 1, entonces tiene menor importancia y por tanto no voy a poner ni este valor acá ni este valor acá. De hecho se lo puedo detectar incluso antes de llegar acá. Como este estaba en la posición 1, en el momento en que yo estoy haciendo una comparación de este en la posición 0
y me doy cuenta que este carácter no es igual a este y llego a la posición 1, y básicamente ya sé que si este valor es igual al que ya tengo en la posición, y ya sé que este operador necesariamente tiene otra prioridad o igual, pero si este fuera otro por, podría ejecutar este primero, ¿verdad? Si este es un menos, pues entonces puedo ejecutar necesariamente este. Entonces nótese que si yo tuviese acá otro por, yo estaría diciendo, bueno, aquí tengo otro por, tengo la misma prioridad, y entonces ¿para qué voy a hacer estos cambios? ¿No? Y mejor hago esto. O si resulta que no, tengo que seguir buscando, ya sé que este va a ser posición 2 y por ende tiene menor prioridad que este, entonces puedo poner un break al llegar aquí, no tengo que hacer toda esta búsqueda. Da igual, si quieren hacen toda la búsqueda, pero no es necesario. Así que esto que está acá me retornaría como operador prioritario la multiplicación, y está bien identificado. Y entonces empieza todo el tema. Este lo captura como un número, este lo captura como operador, este lo captura como el número, hace la operación, ajusta el tamaño del arreglo, etc. Ahora, ¿qué pasa si aquí yo hubiese tenido mi menos y aquí hubiese tenido mi for? Y yo voy a empezar todo el proceso de nuevo. Vamos a ver. Ya sé que voy a evaluar lo que está aquí adentro, porque tengo mi paréntesis de inicio y paréntesis de fin en las posiciones 3 y 9 respectivamente. Así que en la posición 3 más 1 empieza el análisis, y hasta la 9 menos 1. Entonces aquí me doy cuenta que lo puedo pasar a un real y por ende no es un operador. Intento pasar este a real y falla. Entonces por ende empiezo aquí con el análisis. ¿Es igual al de la posición 0? No. ¿Es igual al de la posición 1? No. ¿Es igual al de la posición 2? No. ¿Es igual al de la posición 3? No. ¿Es igual al de la posición 4? No. ¿Es igual al de la posición 5? Sí. De una vez escribo 5 acá para tener la referencia del nivel de importancia de su operador, y digo que justamente está en la posición 5 del carácter, perdón, del arreglo donde está la operación. Pero el proceso no termina ahí. Voy hacia acá y digo, ¿este lo puedo pasar a real? Sí, entonces no es un operador. ¿Este lo puedo pasar a real? No, entonces sí que es un operador. Y entonces empieza el proceso. ¿Se parece el de la posición 0? No. ¿Se parece el de la posición 1? Sí. Y entonces comparo este con la posición que ya estaba. Este es menor y por tanto tiene mayor prioridad, así que le caigo encima de este con el valor que está acá. Ya bueno, este estaría aquí, y aquí registro el valor de la posición en la función, que aquí sería 7. Entonces ya puedo hacer mi operación. Bueno, y luego ahí no terminaría, luego intentaría probar qué pasó acá, que es el último valor. Llega, ve si puede pasar esto a entero, y si lo puede pasar a entero, perdón, al real, que si lo puede pasar al real, pues ya sabe que no es un operador, y ya llegué a la posición 9 menos 1, y por ende terminé. ¿Terminé con el operador prioritario? Sí, gracias a que aquí los tengo en orden y que voy jugando con los índices y interpretándolos como nivel de importancia. Y entonces, pues bien, a partir de la posición 7 digo cuál va a ser el operador, que es el de la multiplicación. El de la posición 7 menos 1 es el número que yo voy a ejecutar la operación, esto por, y de la posición 7 más 1, que es 2. Aquí me quedaría entonces 6 por 2. 6 por 2. Y ejecuta esta operación, me da un resultado, transforma este arreglo. Nótese que este arreglo pierde dos campos, ¿sí? Es correcto. Como siempre, estos los estaría copiando acá. Incluso estos los estaría copiando acá. Y nótese que cuando yo llego acá, tengo que tener conciencia. Bueno,
de que estoy en un paso anterior o un campo antes del operador y por ende meto mi valor. Entonces meto mi resultado, que en este caso sería 12. Vamos a agrandarlo acá. Ajá. Y después salto a 3 y pongo aquí mi paréntesis. Y después pongo aquí el más, y después el 12. Pero pongo aquí el más, y después el 12, y luego otro más. Ok. El más y luego un 1. Y esto pasa a arreglo y todo el asunto. Sin embargo, recuerden que casi siempre hacíamos este paso y después determinábamos que el resultado había quedado entre dos paréntesis. Pero nótese que no siempre ocurre, por eso es que hay que consultarlo para saber si hay que volver a ajustar el tamaño del arreglo. Aquí mi resultado, que está en esta posición, en la posición 6, voy a ponerlo por acá, está a la derecha tiene un paréntesis, pero a la izquierda no tiene paréntesis y por ende no voy a reducir más este arreglo. Entonces aquel otro paso en el que yo volví a perder dos campos para quitar los paréntesis, pues aquí no tiene sentido porque necesito volver a encontrar este mismo paréntesis, solo que ahora en la misma posición, y encontrar este mismo paréntesis, solo que ahora en esta otra posición, para poder terminar el cálculo. Y si hubiesen más operadores, pues esto tendría que hacerlo varias veces hasta que esto llegue a un único resultado. Por eso es que no siempre tengo que quitar dos del cálculo y dos de paréntesis. En este caso no fue así. Bueno, esos son básicamente los casos que tienen que resolver y creo que con esta explicación tienen mucha información para poder hacer su calculadora.